Hola, queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy feliz porque este será el tercer episodio de La Escapadita Mágica y me da muchísimo gusto que sea con un tema fundamental, un tema que va dirigido principalmente a hablar de las mujeres. De esta feminización de la pandemia, porque es indudable que la pandemia, que este COVID, que no vemos todavía la luz del túnel por todo lo que estamos viendo y viviendo como humanidad, ha tenido un efecto mucho más profundo en las mujeres. Hay quienes han hablado de una feminización de la pandemia por todas estas circunstancias que han afectado en forma desproporcionada a las mujeres. Si hablamos de acceso a la salud, pues está la discriminación, digamos, histórica, sistemática que hemos enfrentado las mujeres. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, en nuestro país, el número más importante de trabajadoras en el sector informal. ¿Y eso qué implica? Pues que las mujeres no tienen seguridad social, no tienen certeza de recibir servicios de salud. Y por otro lado, si hablamos de violencia, pues bueno, es increíble saber, se nos eriza la piel, que las mujeres hoy por hoy, donde más riesgo tienen en México, las mexicanas, es en sus hogares, porque ahí los principales perpetradores son la gente más cercana a ellas, a las niñas y a las mujeres. Y de esto y muchas cosas más vamos a hablar hoy, porque esto ha afectado las emociones, la vida, el trabajo, la seguridad y pues en general la perspectiva de futuro que podamos tener las mujeres. Hay insomnios, hay depresión, hay adicciones, muchas mujeres han caído en adicciones en esta pandemia y todo eso habla de que tenemos que mirar a esos aspectos. Quizá pues cada una de nosotras, cada uno está pues metido en su propia lógica, en nuestra propia dinámica de sobrevivir, de sobrellevar esta pandemia, pero hay que hablar también de eso, cómo está afectando a las mujeres. Y mujeres somos hermanas, somos madres, somos primas, somos amigas, somos familia. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Ángela Yesenia Olaya y es un lujo, querida Yesenia, que estés conmigo en La Escapadita Mágica, porque tienes una experiencia vastísima, eres una mujer con una amplia trayectoria en temas de género, derechos humanos, discriminación racial en América Latina, eres socióloga de profesión, doctora en antropología social por la UNAM, eres colombiana y actualmente te desempeñas como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard, ni más ni menos. Créeme que me siento muy honrada de que estés en este tercer episodio de La Escapadita Mágica. Bienvenida, querida Yesenia. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación y muchas gracias por abrir estos espacios tan necesarios de diálogos, de discusión, de intercambio de opiniones acerca de todas las realidades que vivimos las mujeres y las problemáticas que nos afectan. Es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yesenia. Pues entremos en materia. Decía yo que hablamos de esta feminización de la pandemia. ¿Tú consideras que sí, que hay una afectación desproporcionada para las mujeres en esta pandemia? ¿Y cuáles son esas afectaciones que estamos viviendo las mujeres? Sí, yo estoy de acuerdo contigo de que hay una feminización de la pandemia que se entrelaza también con las situaciones de violencias de géneros, de pobreza, de desigualdades sociales en las que vivimos las mujeres, ¿no? Si nosotras analizamos las imágenes que circulan alrededor del mundo por el impacto del COVID-19, estas imágenes evidencian el papel fundamental que las mujeres están desempeñando en la lucha contra la pandemia. Desde las trabajadoras de la salud, desde mujeres en cargos de toma de decisión, cargos políticos, las mujeres que se dedican al trabajo comunitario, hasta las mujeres en trabajos informales y en tareas de cuidados.
todas ellas han hecho algo frente a esta situación. Sin embargo, las formas de hacer frente a la situación del COVID-19 también va a generar diferentes problemáticas sociales para las mujeres, ¿no? Recordemos que las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino que las mujeres también estamos atravesadas por diferencias económicas, diferencias raciales, diferencias de clase social, y lamentablemente todo este entramado de diferencias va a afectar a unas mujeres más que a otras, ¿no? Sin embargo, creo que un punto común entre todas estas afectaciones son los dolores en términos emocionales, en términos de sufrimientos, pero también en términos de preocupación. ¿Qué va a pasar con la situación de las mujeres una vez logremos superar, si es que esto se puede hacer, la cuestión del COVID-19? Esperemos que sí. ¿Cómo vamos a reducir esas brechas de desigualdades que se incrementaron en el contexto del COVID-19? ¿Y cómo vamos a generar espacios más participativos y de visibilización para las mujeres en todas sus diferencias culturales, económicas, étnicas que nos caracterizan? Muy bien, ¿por dónde empezar, Yesenia? A ver, pareciera que el título, Mujeres y COVID-19, la tormenta perfecta. Vivimos muchas desigualdades, atravesamos diversas desventajas históricas, pobres por razón de etnia, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de la nacionalidad muchas veces, el color de piel, en fin, y ahí le vamos sumando. ¿Qué hacer? ¿Cómo las mujeres podemos empezar a trabajar en nosotras, ayudarnos primero? O sea, antes de llegar a la parte de vamos a ayudar a otras mujeres, cada una en lo individual, ¿qué hacemos con ese dolor que traemos? Ese dolor colectivo, lo hablábamos en otras ediciones, y bueno, pues estamos viviendo verdaderamente momentos sumamente desafiantes, ¿no? Si ya lo padecimos el COVID y hemos estado a lo mejor al borde de la muerte, algún familiar se nos ha muerto, algún familiar se nos enfermó gravemente, como fue mi caso, ya 2 veces, mi papá y mi hermano. En fin, las mujeres, ¿qué podrían hacer para entender lo que está pasando? Segundo, ayudarse a sí mismas, o sea, este autocuidado en tiempos de COVID. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer las mujeres para poder enfrentar de mejor manera esta pandemia en lo individual? Sí, son preguntas muy interesantes, Mariana, y yo concuerdo contigo que un punto de partida es entender por qué la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 afecta de manera más profunda a las mujeres, ¿no? Yo creo que todas alguna vez hemos escuchado la frase, el trabajo de una mujer nunca termina. En estos momentos de crisis como los que vivimos hoy en día, evidencian que las desigualdades de género cada vez son más profundas o se agravan más, ¿no? El cuidado de personas, las tareas domésticas recae principalmente en las mujeres, carga que se incrementa ante el cierre de las escuelas, el cuidado de los niños, el aislamiento preventivo y la necesidad de contención emocional de los demás miembros de la familia ante la incertidumbre. Quienes hemos tenido en nuestras familias casos de COVID positivo o amigos cercanos, estudiantes, familiares, vecinos, pues sabemos también que además de enfrentar la crisis en términos de los recursos económicos, una buena asistencia médica y la lucha en los centros hospitalarios para que nuestros conocidos sean atendidos, pues también enfrentamos esta responsabilidad social que se le ha atribuido a la mujer de contener emocionalmente y de apoyar, de ser el soporte emocional de los demás miembros de la familia, ¿no? Y este soporte emocional también va a implicar una crisis a nivel personal, a nivel individual, ¿no? Y esa crisis en términos de cómo yo puedo ayudar, de cómo yo puedo sostener a mi familia, de cómo puedo sostener a mi comunidad, pues si no la controlamos, si no la sabemos trabajar de alguna manera, va a tener aspectos mucho más complicados como son las crisis emocionales, la depresión y otros síntomas que son adversos para la salud misma de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que resulta relevante y urgente hacer un llamado a la corresponsabilidad y la solidaridad para que la carga de trabajo que está generando el COVID-19 comience a estar más balanceado entre hombres y mujeres, ¿no? Tal vez esta crisis nos permite visibilizar el trabajo doméstico, por ejemplo, no remunerado de las mujeres, al reconocerlo y también, digamos, a distribuirlo de mejor forma entre hombres y mujeres, con responsabilidad social de las empresas, con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad de las instituciones donde nosotros trabajamos. Entonces, pensar el papel de la mujer, como tú lo señalas, es pensar también el rol de la sociedad en su conjunto, de
cómo se están creando esos puentes de solidaridades, de entender que hay mujeres que están pasando por situaciones graves, muchas han sido despedidas de sus empleos, muchas mujeres regresamos al confinamiento, al hogar, otras están padeciendo violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar, ¿no? Y son situaciones realmente alarmantes a nivel de América Latina y del mundo entero, porque pareciera que estamos en un proceso de retroceso frente a los derechos que ya hemos conquistado las mujeres, producto de todas las luchas articuladas, de los liderazgos, del empoderamiento, de la resiliencia en estos contextos tan adversos, ¿no? Entonces reitero que es un llamado a la corresponsabilidad, también a repensar el lugar de las masculinidades, el lugar de las nuevas masculinidades en el contexto de la pandemia. Cómo en este contexto de confinamiento también se construyen masculinidades mucho más responsables, mucho más solidarias y que asuman otros roles que han sido tradicionalmente relegados e impuestos a la vida de las mujeres, como el cuidado de los niños o el quehacer de las casas, ¿no? Definitivamente, Yesenia, tocas un tema bien importante porque hacia allá va a desembocar esto, ¿no? Es decir, más allá de sugerir pues un tema, es decir, que sí, atendernos, ver qué está pasando con nuestras emociones, esta contención que necesitamos las mujeres. Y mira que conozco a muchas, yo misma, vengo saliendo de un periodo donde un familiar estuvo muy grave y me siento con una necesidad de que te contenga alguien, ¿no? Es decir, ya estuve ahí al frente, ya necesitas hacer un stop. Hoy le decía a mi secretaria, Lupita, hoy sí no me hables porque estoy abrumadísima, ya no puedo más, ¿no? Te sientes de pronto abrumada. Y a lo mejor no es que el mundo dependa de ti, pero asumes tú en tu interior una responsabilidad muy grande. Pero si vamos más allá de trascender la parte muy estrictamente individual, yo sí creo que hacia donde vamos a desembocar, y espero que así sea, después de esta pandemia, venga algo luminoso. O sea, después de tanto dolor, tantas pérdidas, tanto sufrimiento, tanta adversidad, porque vaya que ha sido algo tan adverso toda esta pandemia que todavía no acaba y no sabemos cuándo va a acabar. Yo siempre soy de las que creo que algo luminoso tiene que dejarnos este paso, ¿no? De este tsunami que nos ha tocado a todos y a todas de alguna u otra manera. Y eso luminoso de lo que estamos hablando, yo quiero pensar que es justamente una nueva conciencia. Una nueva conciencia primero como humanidad, para entender que estamos intrínsecamente relacionados todos y todas. No importa si estás en China o estás en Colombia o estás en México o estás en Reino Unido. O sea, lo que pasa en un país como China, pues vaya, ya nos dimos cuenta, tiene una afectación en todo el mundo. Primero. Segundo, una nueva conciencia colectiva también de la responsabilidad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? La ciencia, ¿qué papel tiene en todo esto? ¿Hacia dónde tiene que ir la humanidad para enfrentar los retos que van a seguir surgiendo? Guerras nucleares, químicas, enfermedades como esta. ¿Cómo como humanidad estar preparados lo mejor posible? Porque yo creo que nunca puedes estar completamente lista para enfrentar una pandemia, pero lo mejor posible. Y también a nivel social, ¿cómo esta insistencia de las feministas, me incluyo, esta insistencia de la igualdad tiene que ver precisamente con todo, con esto? Porque una pandemia nos puede tomar de mejor manera, nos puede tomar mejor paradas y parados si fuéramos una sociedad más igualitaria. Porque si fuéramos una sociedad más igualitaria, no estaríamos viviendo esta triple carga que asumen las mujeres de trabajo en casa, ¿no? El trabajo que tenemos mal pagado muchas veces, y ahí te sigues, ¿no? Mal pagado, sin seguridad social, pero tenemos un trabajo. Pero tenemos que atender a los hijos porque se acabaron las escuelas. Abren los bares, abren conciertos, abren hasta partidos en los estadios, pero eso sí que creen que las escuelas no. Eso puede esperar. Cuando que no solo estamos afectando a millones de niñas y niños, sino también estamos afectando justamente a las mujeres, las que hemos tenido que sacrificar muchas veces de quedarnos en casa porque hay niños que atender. Y lo veo gente que trabaja conmigo. Señora, ya no voy a poder trabajar. ¿Por qué? Pues porque mi marido ya regresó a trabajar y no hay quien cuide a mis hijos y me tengo que quedar en casa, con lo que eso implica, ¿no? También perder esta situación económica. Entonces, vaya que sí tiene que entrar en un proceso de, tú has dicho, estas nuevas masculinidades, esta nueva reflexión. Pero, ¿qué hacer para detonar eso, Yesenia? O sea, porque lo decimos mucho, es que tenemos que trabajar, y no nosotras, también los hombres, en estas nuevas masculinidades, esta nueva conciencia
igualitaria. Pero ¿por dónde empezar? A ver si nos están escuchando mujeres que quieren hacer algo desde su óptica, desde su medio, que no necesariamente son activistas de organizaciones civiles, pero son desde su casa quieren hacer algo. ¿Tú qué les dirías? Sí, yo creo que esta pregunta, ¿qué podemos hacer?, llevaría una respuesta en el sentido de que es nuestro deber como sociedad actuar frente al conjunto de acciones que sostienen nuestras vidas y la de las personas que nos rodean. Y cuando hablo de sociedad, estoy hablando de todos los grupos sociales y de todas las identidades de géneros que conforman nuestro país, que conforman la región latinoamericana o el mundo entero, ¿no? En este sentido, creo que es importante hacer hincapié en los programas, en los espacios de reflexión, en las asociaciones colectivas, asociaciones vecindales, organizaciones de mujeres que están creando posibilidades de inclusión económica de las mujeres para afrontar esta crisis y las futuras que vienen, ¿no? Como tú lo señalabas. También creo que es importante reforzar el apoyo a las mujeres y familias en pobreza y asegurar la protección frente al riesgo de pérdida de empleo, de modo que tengan los recursos que necesitan para ellas y sus familias. Las mujeres, como lo hemos venido trabajando desde diferentes lugares, requerimos de un empoderamiento económico. El empoderamiento económico también nos permite la independencia y la autonomía, y es una forma también de hacer frente a las violencias estructurales, pero también a las violencias cotidianas que vivimos diariamente y que también las tenemos dentro de nuestras casas. Para nadie es un secreto que en el mundo, en México, en Colombia, 1 de cada 3 mujeres está viviendo violencia de género al interior de su familia y que esto se profundizó en el contexto del COVID-19. Yo creo que, dado toda esta situación de aislamiento preventivo que nos ha llevado la pandemia, ahora tenemos que repensar más espacios para integrarnos, claro, con las medidas de bioseguridad. Crear esos espacios donde las mujeres puedan hablar y podamos ser escuchadas, porque también uno de los grandes limitantes que genera mucha frustración es que en muchas comunidades, en muchas sociedades, las mujeres no tienen un lugar para hablar de lo que está pasando, para hablar de estas realidades, para sacar estas emociones. Y las emociones se tienen que trabajar. Y creo que una de las mejores formas de hacerlo es de manera colectiva, guiadas por mujeres que son especialistas en este campo, que tienen experiencias trabajando con mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidades. Entonces, crear estos espacios de encuentro, aprovechando la virtualidad, puede ser una herramienta, pero también pensar en las mujeres que no tienen acceso a la virtualidad. Cientos y cientos de miles de mujeres en estos momentos, de niñas, de jóvenes, no tienen acceso a Internet en nuestros países. Hay una brecha de acceso a los medios de comunicación, de acceso al Internet sumamente profunda, ¿no? Y esto, por supuesto, que va a afectar aún más y va a profundizar estas situaciones de vulnerabilidades de las mujeres. Entonces aquí hay que pensar cómo democratizar los espacios de participación en un contexto de virtualidad. Y como tú señalabas, esto también implica repensar la política pública, repensar el papel de los gobiernos, el papel de los gobernantes, seguir insistiendo y seguir luchando porque el tema del género y de las violencias contra las mujeres sea un tema central y prioritario en las agendas de gobierno. La política permea todos los espacios de la vida humana, ¿no? Lo personal es político, decimos las feministas. Y esto quiere decir que lo que estamos viviendo ahora mismo y todas las violencias que están padeciendo algunas mujeres, pues también es político y se tiene que atender desde esos lugares. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Tú que tienes haciendo estos estudios, que tienes la perspectiva más regional de nuestros países hermanos, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Dónde ves, digamos, diferencias en cómo se están asimilando estos procesos en los distintos países? ¿Qué está haciendo bien México, pero qué le está faltando? ¿Qué está haciendo bien algún otro país de Latinoamérica, tu propio país, Colombia? ¿Alguna buena práctica que podamos destacar en Latinoamérica, que podamos adoptar y podamos implementar en nuestro país? Bueno, primero hay que mencionar, me parece importante, Mariana, es que América Latina, el 70% de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales son las mujeres, realizando el triple trabajo, ¿no? De cuidados no remunerados en comparación con los hombres.
Estas mujeres están trabajando no solamente en el ámbito de la salud, sino que también en múltiples implicancias de la crisis del coronavirus en la vida de las mujeres. También lo vemos en lo económico y en lo social, ¿no? Y esto se traduce en tiempo, recursos y energías que aportan desproporcionadamente las mujeres a las sociedades. Yo he estado dando seguimiento a algunas organizaciones de mujeres, principalmente mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres campesinas, mujeres que viven en contextos de extrema pobreza, pero que sin embargo están logrando hacer alianzas entre comunidades para hacer frente a la crisis. ¿Qué tipo de alianza? La organización, las medidas de bioseguridad pensadas desde un factor comunitario. También se están creando algunas guarderías infantiles con las medidas de bioseguridad que ayudan a las mujeres que tienen que regresar a sus trabajos, ¿no? Son estrategias que se pueden ver pequeñas, pero que en sí van sumando a la lucha, y esto permite también tejer esos puentes de solidaridades. Pero creo que lo más importante es dar voces a las mujeres que no están representadas, a estos grupos de mujeres que permanecen invisibilizadas, que no están en el medio público, que muchas mujeres no tienen acceso a la información, muchas mujeres carecen de los medios económicos para comprarse una mascarilla o comprarle una mascarilla. Los niños están reutilizando las mascarillas en algunas comunidades, y pues esto genera mayores afectaciones y la propensión a la propagación del virus, ¿no? Entonces creo que empezar a tejer estos canales de solidaridades no solamente emotivas, sino también económicas. Existen fundaciones que están haciendo un trabajo maravilloso llevando recursos materiales en materia de bioseguridad a las comunidades más apartadas, también generando difusión de la información de cómo prevenir el coronavirus, de cómo atender a los niños en estos contextos, y todos estos esfuerzos son sumamente importantes, principalmente porque están dirigidos a sectores de la población que no están siendo representados y ni siquiera son visibles y tampoco son escuchados, ¿no? Entonces yo creo que llegar hacia esos lugares, las mujeres que de alguna manera tienen un mayor empoderamiento en todos los ámbitos de la vida social, vincularse directamente al trabajo comunitario con las mujeres, difundir información, alianzas con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones feministas, con las organizaciones que ven la perspectiva de género desde un lugar de igualdad entre hombres y mujeres, y ver esas posibilidades de apoyos materiales y económicos para las mujeres que están afrontando la crisis de manera mucho más fuerte. Bien, pues qué valiosos. Definitivamente algo que rescato mucho es esta conciencia de que aún entre las mujeres desafortunadamente hay desigualdades, y pues a veces traemos muy de cerca la lógica más urbana de las mujeres que tienen un empleo, así sea informal, pero tienen a final de cuentas un empleo, acceden a redes sociales, les llega información, pueden ver un conversatorio como este o pueden escuchar otro tipo de opiniones, pero también no se nos debe de olvidar ese otro porcentaje muy importante de mujeres, que en una gran proporción son mujeres con ascendencia indígena, que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, que pues están viviendo todavía una situación de mayor desventaja, ¿no? Esto es muy doloroso porque, pues bueno, hacia ellas no ha llegado la mirada de los gobiernos, y hablo en general, no voy a particularizar, pero no hay esa mirada que las atienda, que revise cuántas mujeres y niñas han dejado de recibir atención, digamos, en términos de salud, pues porque la pandemia se ha llevado todos los recursos, y si antes tenían una clínica por ahí, en una zona alejada de sus comunidades, pues ahora ni eso, ¿no? Porque todo se ha chupado la pandemia. Entonces, no perder de vista el que hay que poner un énfasis ahí, muy importante, y no necesariamente tenemos que usar las mismas herramientas que usamos respecto de otros grupos de mujeres. Ellas merecen especial atención. Yesenia, pues mira, yo quisiera saber, ¿hay alguna estrategia, alguna disciplina que esté tratando en estos momentos para ayudar a las mujeres que enfrentan este dolor colectivo? O sea, hay quienes están haciendo eso, de pensar como en una estrategia más colectiva, de ayudar a sanar esas heridas, porque pues tú lo has dicho, con la pérdida de independencia económica que muchas mujeres han sufrido, pues desde luego que se fractura una columna vertebral fundamental del empoderamiento de las mujeres. Sin un ingreso económico, pues las mujeres terminan dependiendo muchísimo de sus maridos, sus parejas, etcétera. Y eso hace que muchas veces no puedan ni siquiera salirse de un ciclo de violencia que puedan estar
padeciendo. ¿Hay alguna iniciativa más global para trabajar de forma más global con estas mujeres? Sí, yo creo que hay esfuerzos. Yo comparto mucho el trabajo que se está haciendo desde Naciones Unidas, los reportes acerca de la crisis que están viviendo las mujeres, porque como tú señalas, algunos de estos reportes en términos estadísticos pasan desapercibidos e invisibilizados por los gobiernos. Y eso es preocupante. Realmente es alarmante porque lo que no se visibiliza no existe. Entonces, si no se visibiliza una problemática con datos concretos, darle rostro a esos datos, va a ser muy complicado que los gobiernos se comprometan a una agenda de género que permita erradicar de raíz estas desigualdades sociales. Además, porque hay que tener en cuenta que estas crisis, violencias, afectaciones emocionales no son nuevas, se profundizan en el contexto de la pandemia. Pero esto hace parte de todo un proceso histórico donde las mujeres hemos sido ubicadas en los últimos lugares de reconocimiento de la sociedad, las jerarquías del patriarcado que han afectado a niñas, a las jóvenes. Entonces es un problema mucho más grande, es un problema estructural que ahora es más visible por todo, porque todo está concentrado y la atención está puesta en el tema de cómo avanza el COVID-19 y por ahí se filtran estas desigualdades que viven las mujeres en sus contextos. Entonces yo creo que es importante dar seguimiento a lo que están proponiendo las recomendaciones de los organismos como las Naciones Unidas, donde han hecho un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad de los gobiernos frente a esta crisis, de los gobiernos y de la sociedad en general. También como una posibilidad para pensar un mundo en el que el cuidado sea el nuevo paradigma, un mundo donde nos cuidemos y cuidemos a los demás sin dejar a nadie atrás. Cuando hablo sin dejar a nadie atrás, es reducir las brechas de desigualdades sociales, ¿no? Un mundo en el que valoremos los cuidados de la salud de las personas y también del planeta, que eso es muy importante. Entonces pienso que todas estas estrategias también nos deben de llevar a pensar que estos sentimientos de incertidumbre en muchos lugares, de culpabilidad que están afrontando las mujeres, el excesivo cuidado de los otros también en el contexto de la pandemia, estos no son problemas personales ni son problemas familiares, estos son problemas estructurales y tenemos que pensarlo desde una visión social, desde una visión global, porque obedece a toda una serie de factores externos que históricamente han afectado la salud mental, coloquémoslo en esos términos, la salud emocional, la salud física, la estabilidad laboral, económica de las mujeres, hasta el punto de generar todas las violencias que a diario nos reportan las investigaciones de los medios de comunicación en nuestros países. Yo creo que también es un llamado a trabajar de la mano con las organizaciones de mujeres que dan seguimiento a las políticas del Estado. Tenemos que estar pendientes de qué se está haciendo, de cómo se están destinando los recursos para atender a las mujeres o a algunos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Dar seguimiento a eso porque ahora más que nunca necesitamos mayores espacios de inclusión económica y de movilidad económica para las mujeres. Esta pandemia también nos está dejando una fuerte crisis económica donde la mayoría de personas que están padeciendo esta crisis pues son las mujeres, dado que el cuidado en muchos contextos de los hijos, el confinamiento, muchas mujeres tuvieron que abandonar sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces pensemos esto a mediano plazo, ya se está sintiendo la crisis económica a nivel de América Latina y esto es un llamado a crear nuevos programas o a dar seguimiento a los que ya estaban de estas políticas de inclusión económica, de promoción, de igualdad salarial de las mujeres en los contextos de nuestras sociedades. Claro. Yesenia, pues se nos ha ido muy rápido el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de conversar contigo. Yo suscribo, igual que tú, que estos espacios, este mismo y muchos otros, conversatorios, diálogos, contribuyen, o esperamos que sea así, contribuyen a difundir esta información. Afortunadamente cada vez hay más usuarios de redes sociales que tienen la posibilidad. Digo afortunadamente hay cada vez más, pero no son todos. Pero para quienes tienen la forma de usar las redes sociales, de acceder a información, pues es muy importante estos espacios donde podamos seguir dialogando de lo que está pasando, porque muchas veces falta un poco un entendimiento más global, ¿no? Más global de qué es lo que nos está pasando como país. No nada más en mi hospital cercano ya no hay camas, ¿no? Sino saber qué nos está pasando como humanidad, como género, ¿no? A las mujeres que estamos viviendo y que además hay mucho que hacer.
como seres humanos, como mujeres, desde la trinchera en que estemos y como hombres, desde luego, hay mucho más por hacer a favor de estas causas. Creo que lo que nos tiene que quedar claro es que tenemos una responsabilidad social con todos los demás y con todas las demás. Que nadie, como dices tú, que esa es la visión de la ONU y es que nadie se quede atrás. Y yo creo que sí, desde nuestro entorno, desde nuestro ámbito, podemos ayudar, no necesariamente las que estamos en política, todas podemos de alguna u otra forma pues contribuir en algo, a pasar la voz, apoyar a alguna mujer, a compartir información que pueda generar esta mayor conciencia colectiva de lo que se espera que hagamos como humanidad y logremos para enfrentar una pandemia como esta, pero también para prepararnos en pandemias futuras. Exactamente. ¿No? Así que muchas gracias, de verdad, Yesenia, agradezco que hayas destinado un tiempo para platicar conmigo de este tema. Te lo agradezco de corazón y bueno, pues ojalá nos puedas compartir, lo vamos a poner en pantalla, tus redes sociales, si las usas, porque no sé si eres muy activa en redes, pero a lo mejor algún correo electrónico que nos puedas compartir para que, bueno, pues quienes tengan inquietud de hacerte algunas preguntas lo hagan directamente. ¿Qué te parece? Perfecto, Mariana. No, primero, muchísimas gracias a ti, felicitarte por estos espacios tan necesarios, voces de mujeres que piensan la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Aquí estaré a la orden para lo que se requiera. Es para mí un grato honor poder compartir parte de mi experiencia y de mi sentir en estos contextos tan adversos que estamos viviendo. Muchas gracias. Por supuesto, voy a dejar mi correo electrónico para los que quieran escribirme. Ahí estaré atenta. Muy bien. Muchísimas gracias, Yesenia, nuevamente. Amigas y amigos, muchas gracias por habernos seguido. Ojalá les sea de utilidad este contenido. Yo espero que sí. Tuvimos una gran invitada ya, como es Yesenia Olaya. Y gracias. Nos vemos en la siguiente edición de La Escapadita Mágica. Muchísimas gracias.